Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Qué gusto poder ingresar y ya hay 40 personas ahí conectadas esperando el directo de la semana. Son 121 semanas consecutivas. ¡Wow! Nunca pensé que iba a llegar a un número tan grande y si Dios quiere va a seguir sumando nada más. Quiero mandar saludos a la gente que ya está ahí en el chat. Está Gonzalo Ahumada. ¿Cómo está ahí, Gonzalo? ¿Todo bien? Desde Iquique. Está Noé también ahí, Moki te veo. Buenas tardes, ¿cómo estuvo esta semana? Bien, gracias a Dios, estuvo una semana tranquila, ya al fin de vacaciones. Vacaciones en Chile estamos en invierno, entonces eh, ya los estudiantes se van 2 semanas a clases, bueno, 13 fueron ahora, 3 semanas a clase a descansar, es como el periodo más frío del invierno, entonces a los profesores también nos dieron libre. Y aquí estamos, pues, abrigaditos, ¿cierto? Hace frío en Chile, pero contento de estar acá. Gracias también a Francisco Joel de la Rosa, que lo veo acá conectado. Tenemos también acá a Juan Nolasco. Está Macta 5. Buenas tardes también para ti. Me pregunta Curserhan, ¿para cuándo Check Rain para iOS 15? Bueno, esta semana estuve compartiendo novedades de Check Rain, no del equipo oficial de Check Rain, y estuvo, bueno, hay una liberación, pero de unos parches nada más que ayudan a hacer el jailbreak, pero no es como una herramienta que ya esté lista para todos los dispositivos, ¿de acuerdo? Pero de que hay, bueno, hay mejores avances que las semanas anteriores, así que saludos hasta El Salvador para Juan Nolasco, Víctor Mendoza, también desde México, lindo y querido. Jesús Díaz, bendiciones, profe. Bendiciones también para ti. ¿Cómo estás, Carlos Z, desde Ecuador? Enviando saludos y sus bendiciones. Juan José Cámara dice que ya no aguanta más de estar esperando este jailbreak. Bueno, lo que seguimos compartiendo semana a semana son las noticias que van apareciendo. Yo tengo unas ganas ya de publicar el tutorial y noticia que sale, se comparte. Puse el teléfono para otro lado, me pongo a mirar como si la cámara estuviera acá, pero la tengo al otro lado. Me equivoqué cómo colocar el teléfono. Ya, veamos acá. Déjame ver que no se me pierdan los mensajes, quiero leerlos todos. Está Alan Gómez también en el chat. Smith Jiménez desde República Dominicana. Juan Olasco dice, profe, se le quiere mucho. Gracias, Juan. Tocayo. Moto Z2 Play. Saludos también para ti. Andrix, ¿cómo está Andrix? ¿Cómo está Santiago? ¿Cómo está el clima? Cuénteme cómo está el clima en sus países. No sé, en el hemisferio norte está en verano y nosotros acá abajo está pues en invierno. No me gusta cómo se ve la polera. Un botón acá. A ver, ahí sí. Ya, modo invierno. ¿Qué le vamos a hacer? Juan José Serrano dice, profe, yo sacrifico 5 gigas por tener el jailbreak. Uy, el sacrificio que hay que hacer. Ya vamos a estar hablando de aquello. Omar Alias, 121 semanas. Wow, dice desde Argentina, 14.3 firme. Sí, hasta allá, feriado acá. Así empezamos ahora un poquito más tarde porque estaba haciendo dormir a mi hijo menor, al Matías, aprovechando de tener esos momentos que no puedo a veces tener porque estoy trabajando y ahora que estoy de vacaciones hay una lista que hicimos con mi esposa de varios panoramas familiares para hacer y vamos avanzando un checklist ahí para pasar tiempo con ellos y el hacerle dormir a mi hijo menor, unas cosas que no puedo hacer cuando estoy trabajando, entonces aprovecho de disfrutar eso con él y bueno, y mi esposa también de descansar en ese sentido. Veamos, me dice Alan Gómez, profe, yo sacrificaría hasta 20 gigas por tener el jailbreak. Está Devil Navarro desde Nueva York. Perdón, me lo pongo a hacer a dormir al más chico y me da sueño a mí al lado de él. Saludos desde Lima, Perú. Oscar Fernández Zavala, también para ti. Un abrazo. Eh, Así es, Noé. Noé dice que Coolstar nos ilusionó con el tweet que hizo. Bueno, fue parte de la conversación del podcast que se grabó anoche. El podcast ya está editado, ya está acá en YouTube. Falta simplemente presionar en publicar. Bueno, me falta hacer la miniatura todavía, pero ya hay un avance. Shalom Comunicaciones dice, profe, yo sacrifico hasta 50 gigas con tal de tener el jailbreak. Puedo sacrificar hasta más de 5 gigas, tengo mucho espacio libre, dice Harvey.
Saludos también para Enrique Nariño hasta Cuba. Profe de México, siempre apoyando el canal. Gracias. Mira el nombre del canal, 1000 horas de fútbol. Así se llama. ¿Qué pasa, Shalom? Saludos, profe, desde San José de Ocoa, de parte de los muchachos de Shalom Comunicaciones, la red del futuro. Por supuesto, saludos también para ustedes, muchachos. Gracias por estar acá. Juan José Cámara, saludos desde España. Me dice Víctor Mendoza, profe, ¿existe un tweak para tener una carpeta de la biblioteca de aplicaciones en cualquier otra página de inicio? Que yo sepa, no. Yo sé que Links es un tweak como a modo de Springtomize, que tú puedes hacer muchas cosas con ese tweak. Y Links sé que trae algunas opciones para la biblioteca de aplicaciones. Y de hecho Springtomize no lo tiene. Sé que a algunos les gusta mucho Springtomize, pero Springtomize como que se hace compatible con las versiones de iOS, a las nuevas versiones de iOS, pero no trae novedades, al menos hace mucho tiempo. Links 2, así se llama el tweak. Pruébalo. Links 2. Ya te trae muchas opciones y dentro de ella aparecen algunas para la biblioteca de aplicaciones. ¿Ya? Déjame ver qué otro mensaje hay acá para no perdérmelo. Juan José Serrano dice: Chitazo está trabajando en su versión de CheckRain, lo llamó White Rain para 9X. Sí, son investigaciones personales más que todo, no va más allá de eso. Me dice acá Nicolás Morone: hola, profe, en cuanto al jailbreak de iOS 15, ¿servirá para el iPad M1? Sí, va a depender de la versión de iOS 15 en la cual se encuentre el iPad. David Navarro dice: ¿hay una fecha lista para el jailbreak? Ya no hay fecha, ya dejamos de dar fecha hace un rato y estamos simplemente esperando y viendo lo que ocurre semana a semana. Juan José Serrano, aquí en Williamsburg, estamos en verano y con lluvia a veces. Acaba de llover hace una hora, wow. Dice Oscar Rojas López: yo no aguanté más, subí a 15.5 estando en 15.1 y me arrepiento. ¿Pero por qué subiste, Oscar? ¿Qué pasó? Porque si estaba en un 15.1, que es una muy buena versión. Rafael Melo, desde República Dominicana, también saludos para ti. Saludos hasta Barcelona, en un iPhone 13 Pro Max en 15.1.1. Hey, Ray White, buena versión ahí. Hola, profe, ¿cómo están? ¿Cómo está con esas lluvias? Bueno, Jack iPhone, en realidad Arica es una ciudad desértica y lluvias no hay. No siento que me hagan falta, aunque me gustaría, ¿no? Es una ciudad desértica, entonces lluvia casi no cae. Es muy extraño que caiga lluvia. De hecho, el invierno acá es un poco distinto a varios países del mundo por las temperaturas. Mira, acá está el reloj. Estamos con 18 grados, ¿se alcanza a ver o no? No. Uy, al otro lado. No, se activó el código. Ahí se alcanza a ver los 18 grados. Entonces, y la máxima son 19. Y para nosotros, Arica 18 es frío. No es una ciudad que estemos acostumbrados a estas temperaturas. Por lo general, siempre en Arica hay 23 grados. Es como la temperatura promedio. Y ya con 18 estamos con frío, hay veces que estamos con 14 y estamos con mucho frío, pero como lo digo, es muy distinta a mi ciudad, en la que me tocó nacer y vivir en este momento, eh, que la de muchos países. Yo sé que algunos tienen inviernos que son mucho más crudos, con lluvias, con nieve, quizás con cuantos otros fenómenos climáticos, pero al menos Arica en ese sentido es bien tranquilo. Me dice SV Cristian: profe, si compro un iPhone nuevo, ¿hay posibilidades que venga con una actualización antigua o siempre vienen con la versión más nueva? Bueno, depende Primero que todo, Cristian, eso es una ruleta rusa, no sabes lo que te va a tocar, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Lo segundo es que va a depender dónde compras el dispositivo, si lo estás comprando en una tienda oficial de Apple, un reseller, va a depender de cuál equipo también estás comprando, porque no sé si vas a comprar por tu un iPhone 12 y ese iPhone 12 ha estado en la bodega todo este tiempo ahí en la compañía y te va a tocar uno con una versión antigua, pero si justo se acabaron los iPhone 12
y llegó un camión con nuevos iPhone 12 y venían actualizados, es como, ah, en Chile hay un dicho que dice a la suerte de la olla, o sea, lo que te toque nada más es lo que te va a salir, pero es complicado llegar a saberlo. Rodrigo Alejandro Reyes dice, tengo 220 gigas libres. Me dice, profe, yo tengo 1 terabyte, me alcanza para el jailbreak. Sí, ya vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Denos una pista sobre el invitado del podcast, por favor, profe. Yo creo que podría ser, bueno, alguien que ya ha estado en otras oportunidades. A lo mejor Noé, tú puedes estar la próxima semana y podemos hablar en privado, no hay drama. Jesús Alfonso Orduño, yo me harté de esperar, ya actualicé. Y ahora no me funciona Arstor, pero Arstor funciona en las betas, incluso en la beta 3 de iOS 16. ¿Por qué no te funciona? Víctor Mendoza, de nada, para eso estamos. 1000 horas de fútbol. Profe, ¿el jailbreak quita iCloud cuando uno pierde o le roban el teléfono? No, no, no. El jailbreak no hace eso. ¿Cómo estáis, Memo? Tanto tiempo sin verte. Marlon Rojas, profe, ¿cuál es la última versión firmada a la que se le puede hacer downgrade? O alguna forma las versiones para poder bajar. No, no. O sea, hay una forma de bajar de iOS. eh, Incluso bajar a iOS 14. Pero tienes que cumplir varios requisitos que son súper complicados. Lo primero, tener un iPhone 10 hacia abajo. Un iPhone 8, 7, 6S, un SE primera generación. Eso es lo primero. Lo segundo es que hayas guardado los SHSH de tu dispositivo. Entonces, si no los guardaste ya no puedes bajar. Entonces, y otros requisitos más que después de eso ya algunos están dispuestos a sacrificar algunas cosas, como por ejemplo el iPhone X queda sin el Face ID, pero sí con el código. Entonces, hay que estar viendo ahí qué tanto conviene hacerlo. ¿Ya? Francisco Joel de la Rosa Turbi, profe, tengo un iPhone 7 Plus en 1471. Dale con este. Este es el jailbreak que tienes que estar utilizando. ¡Pum! Acá está. Check right. Este es el que tienes que ocupar en 1471. Me dice mi tocayo Juan, ¿cuándo sale el jailbreak? Bueno, es complicado saber cuándo sale el jailbreak ya. No, ya no estamos jugando al dar fechas porque en realidad estamos a la espera nomás. Eugenia de la Fuente, profe, esperando el jailbreak en 15.11 en un iPhone 13. Bacán, Eugenia, está, pero súper bien. Me dice Johan, conocí el jailbreak en iOS 14, lo perdí al cambiar de dispositivo. Tengo desde noviembre esperando el jailbreak en noviembre, pero si en noviembre no, nunca sale un jailbreak en una nueva versión de iOS en noviembre. Bueno, tú lo tendrás esperando porque a lo mejor salió en esa fecha, pero no se lleva esperando el jailbreak un año. El jailbreak, a mi juicio, se lleva esperando marzo, abril, mayo, junio, 4 meses, que es fuera de lo común. Los jailbreak usualmente han sido liberados en febrero y ahora desde febrero hasta la fecha han pasado 4 meses. Entonces creo que ese es el tiempo más correcto de cómo estarlo visualizando. Y no, pero yo lo espero desde septiembre del año pasado. Sí, pero nunca salió un jailbreak en septiembre. O sea, no estamos, o sea, digo, nunca estamos hablando de las últimas 4 versiones de iOS. Desde iOS 11, 12, 13, 14, que es la nueva era del jailbreak, donde está Cool Start y Pon to On, no ha ocurrido así. ¿Ya? Jaime Hernández me dice, tenía el jailbreak en mi iPhone 12, pero se me borró. Ahora cuando lo instalo no me funciona ningún tweak. Bueno, lo que te recomiendo es borrar el jailbreak, quitarlo. Hay formas de eliminarlo y empezar de nuevo, instalar todos los tweaks. Lo bueno es que tienes una versión de iOS que es compatible con el jailbreak, así que eliminar el jailbreak, eliminar los tweaks es lo de menos. Ah, pero hay que instalar todo otra vez, pero ya tienes una iOS que se le puede hacer el jailbreak y eso ya es valioso. O sea, varios de los que estamos acá, me incluyo, no tenemos jailbreak en nuestro dispositivo y si tuviera una versión de iOS que es compatible con un jailbreak, me daría lo mismo tener que estar eliminando el jailbreak y estar haciéndolo otra vez e instalando todos los tweaks. Sería lo de menos con tal de tener el jailbreak. Me dice Oscar Rojas que le daba errores el WhatsApp y se le ponía lento. Tengo los SSH de 1541, quizás me sirva de algo, sí, pero los SSH se pueden ocupar solamente si el equipo tiene jailbreak. Entonces, si no tienes jailbreak en el dispositivo, los archivos SSH quedan ahí guardados hasta que tú tengas jailbreak. Unai, ¿cómo estáis? Saludos desde... Ah, buena Unai. Pobre de ti, Unai, lo siento mucho. Espero que te sanes pronto de estar en ese lago. Iberton Dos Santos dice, ¿vale la pena sacrificar esos 5 gigas? Ya vamos a llegar a aquello.
En unos 5 minutos más hablamos de aquello, vamos a adelantarlo al minuto 20 porque estamos en una reunión familiar ahora. Andrix, profe, que en Santiago hoy día nos estamos congelando 6 grados y encima lluvia. ¡Wow! O sea, yo te dije 18, Andrix, y tú dijiste ojalá me fuera para Arica. Me dice Cristian, profe, vale la pena un Apple Watch, quiero comprar uno, pero necesito un consejo si hay tweaks para el Apple Watch. Hay algunos, pero tienes que saber que si lo compras, el bueno, va a depender si tu teléfono ahora tiene jailbreak o no. Si tiene jailbreak, sería lo ideal, porque te va a pedir que actualices para poder sincronizar el reloj con el teléfono, te va a pedir actualizar el teléfono. Y para no actualizar el teléfono, para conservar la versión de iOS en la cual se encuentra el iPhone, hay un tweak que se llama Leguismo. Hay un tutorial acá en el canal, ¿de acuerdo? Se llama Leguismo. Ese, ¿de acuerdo? Veamos. ¿Qué otro comentario tengo por acá? Ahí estamos. Sí, hay un tweet para el reloj. Así es, Edwin Liberato, y lo acabamos de escribir. Me dice Francis Joel, profe, los demás depósitos no podría hacer ya que no tengo 15.5 y lo otro tengo 15.11. Ah, ya, no hay problema. Salva me dice, profe, lo quiero mucho. Ah, yo también. Gracias, Salva, por estar acá. Gracias por tus palabras, me sacaste una sonrisa. Oscar Fernando Zavala dice, ¿se animarán a actualizar Taurín o Ancover hasta 14.8.1 para el 12 Pro? Es que muero de las uñas esperando el jailbreak. Imagínate si estuviese en iOS 15, sería peor tu historia. Pero esperemos tener sí un Ancover para 14.8.1 o un Taurin, ¿cierto? Que suba hasta ahí. Dice, yo tengo un iPhone 13 Pro Max, dice Devil, y aún lo tengo en 15.1, soy paciente y constante. Esa es la idea, es esperar y no desesperar. ¿Ya? Me dice, profe, tengo un iPhone 7 Plus en iOS 15. ¿Qué jailbreak me sirve? Bueno, Gerson, todavía no hay ningún jailbreak en iOS 15 liberado, pero la idea es que puedas esperar en tu iPhone 7 en la versión más baja posible. La más baja, ahí tienes que aguardar el jailbreak. Estoy en 15.2, me dice Juan José Serrano, en mi iPad Pro primera generación. Me pregunta, ¿va a haber jailbreak? Va a haber, pero la idea es que no actualicen. O sea, algunos me dicen en varias oportunidades, ¿hay esperanza de que salga el jailbreak? Y yo les digo, la esperanza de haber jailbreak está. La pregunta es, ¿está tu paciencia? Esas son cosas diferentes, ¿cierto? O sea, de que va a haber jailbreak, va a haber, pero tú vas a poder esperarlo. Memo dice, vale la pena siempre y cuando tu dispositivo tenga suficiente memoria. Y dos, que estés en la versión adecuada, correcto. Francis, ¿qué me dice? Yo compré dos teléfonos más el iPhone 7 Plus 14.7.1, un iPhone 11 en 15.5 y el iPhone 13 Pro lo tengo en 15.1. Genial. Tiene buenos equipos para estar probando. Hey, Matías Resi, ¿cómo estáis, Mati? Juan Ramírez dice, buenas, profe, Dios le bendiga y ojalá salga pronto el jailbreak. Así es, Juan, yo también espero lo mismo. ¿Qué pasa, Cristian? Otra vez tengo el jailbreak en iPhone 11 Pro 14.8. Si compro el Apple Watch Series, ¿me va a pedir actualizar? Sí, todos los relojes nuevos te van a pedir actualizar, pero con el tweak leguismo no actualizas. De hecho, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Llegó mi teléfono, llegó el reloj y lo logré sincronizar sin tener que estar eh, actualizando. Veamos, espérame, que no quiero perderme los mensajes. ¿Dónde quedé? Acá. Moki, profe, ¿cómo se llama el canal de Rubano? Se llama Raba Apple. Raba, Raba, y ocurre ahí una doble A. Raba Apple. Ahí está. Sigamos por acá. No quiero perder los mensajes. Ahí está, Maro RD. Profe, tengo un iPhone 12 Pro Max en 15.4.1. No, 14.5.1 con jailbreak. ¿Qué me recomienda? Quédate ahí nomás. Quédate ahí. Si tienes jailbreak en Maro RD, quédate ahí. Ni loco actualices tu dispositivo, ¿de acuerdo? Disfruta tu jailbreak. Edwin Liberato, una pregunta, profe. ¿Piensa que salga el jailbreak antes de diciembre? Oh, man. Espero que sí. Porque ahí vamos a empezar a ver cuál es el límite que tiene cada uno para esperar, que es una de las preguntas que he estado haciendo a los últimos invitados que han participado del podcast, si lo han visto.
Sabrán que yo le he preguntado a cada uno cuál es tu límite, hasta dónde vas a esperar, ¿ya? Así que, Víctor Mendoza, profe, ¿usted cree que con la implementación de las novedades de personalización de iOS 16 se abra una ventana para realizar el jailbreak de manera más fácil para iOS 15? No sé si la personalización tenga que ver algo con el jailbreak, no veo ahora cómo está relacionando una variable con la otra, Víctor, pero espero que sí, o sea, por el tema del jailbreak, porque al final con el jailbreak tú sabes que hace muchísimo más que iOS, ¿ya? Así que Babyface, tengo un iPhone 13 Pro Max en 15.6. ¿Qué me recomiendas? Bajar a 15.5. Tengo que hacer ese tutorial esta semana, ahora que estoy de vacaciones. Voy a aprovechar de hacer estos videos, estos tutoriales. Me dice Memo, yo tengo memoria, pero no estoy en iOS 15, subí a iOS 16. Ah, Memo, pero ¿qué pasó? Iván Albaladejo, tiene un iPhone 11 Pro Max en 15.1. Tengo tanto tiempo esperando que me cuesta esperar un poco más. Sí, solo entonces desde este tiempo esperando actualizo, ahora no me sirvió de nada la espera. Bueno, lo que podría, ¿cuál es el tema, Iván? Es que, claro, algunos pueden tener el mismo sentimiento que tú, pero ¿qué pasa si actualizas y a la otra semana salió el jailbreak? Te vas a arrepentir de una manera, pero tremenda. Ojalá se actualice CheckRain prontamente, así es Juan José Serrano, vamos a ver qué es lo que pasa con ese jailbreak que mucha gente lo pide. Josafat, Josafat, buen nombre. Dice, no me importa comprar almacenamiento en la nube para tener jailbreak. Así es. Te cansaste de esperar Memo, pero ¿y qué ganaste? La pantalla de bloqueo. Pero ¿cuánto tiempo uno mira la pantalla de bloqueo Memo? Bueno, si en tu caso valía la pena, espero que no te arrepientas. Juan Fran Gutiérrez, saludos desde España también para ti. Me dice Alonso Corona, dice yo esperé 5 años, unos meses más, no son nada. Dale Alonso, wow, harto tiempo. Demox dice, ¿cómo puedo hacer para tener Jailbreak en 15.4.1 o no se puede? 15.4.1, no, todavía no hay Jailbreak en 15.4.1, pero es una buena versión que es vulnerable, así que no vayas a actualizar, por favor. Hola, profe, saludos desde España también para Ángel Domínguez. Juan José Serrano me dice, iOS 16 tiene la seguridad más dura y el jailbreak será más difícil, pero no imposible, así es, hay cosas complicadas en iOS 16. Y era de esperarse, o sea, si en iOS 15 es difícil, en iOS 16 es peor. Rafael Melo dice que tiene un iPhone X en 14.3, que se calienta un poco y se pone un lento. ¿Qué hago? Bueno, está siempre la opción de formatear el teléfono sin subir de versión de iOS. Puedes subir con 3 UTools, así lo puede hacer. De hecho, yo tenía este teléfono, este es el último que me queda en 14.3. Uy, está encendido. Es un iPhone 7 Plus, este. Y es el último que me queda en iOS 14. Tengo todos los otros teléfonos en iOS 15. Estaba haciendo unas pruebas con Taurín permanente. Y, y resulta que voy a apagarlo. No tiene por qué estar encendido. Uy, tiene buena batería esta cuestión. Me sorprende que haya durado tantos días y está vigente ya. Y lo apagué. Y 14.3, que lo que hice fue formatearlo con 3 UTools. Y lo conecta uno, abre 3 UTools y está la opción de Erase All Data, Erase all Data. Y como dice la expresión, te borra todo el teléfono, lo formatea y no sube de versión de iOS. Claro que después hay que pasarle la copia de seguridad, hacer el jailbreak, instalar los tweaks, pero ya estás en 14.3, una versión que muchas personas anhelarían tener en sus dispositivos, una versión compatible con jailbreak, así que si te da pereza tener que estarlo haciendo, yo creo que hay gente que lo haría con gusto, ¿cierto? O sea, no tendrían problema en hacerlo. Antonio Rivas, también saludos para ti. Eduardo Liberato, gracias por acá. Dale, Memo, de ahí me explicas, no hay drama. Juan Ramírez, lo de los 5 GB, ¿hasta qué versión de iOS? Yo estoy en 15.2. Ya vamos a ver aquello. Vamos a darle like, claro, déjelo ahí. Gracias, Rafael Melo, por la recomendación. Me dice The Legend, profe, si se actualiza el jailbreak para CheckRain, ¿qué iOS soportará? Se supone que todas las de iOS 15. Eso es lo que se supone. Me dice Matías, profe, si Apple hace algo parecido a lo que hace Winterboard eh, o Snowboard, ¿cierto? Cree que muchos se den por vencido en el jailbreak. Claro, yo creo que con cada implementación que va haciendo Apple
hay algunos que se van desanimando. Y cada vez vamos a ir quedando menos. O sea, el que realmente le gusta el jailbreak es puesto a prueba en tiempos como estos, Matías, tú sabes. Me dice Francis Joel, dice, profe, mire la noticia. ¿Qué noticia? Demox, tienes que esperar a que salga, así es. Julio Carvajal, profe, en iOS 15. ¿Hay alguna versión con jailbreak para el iPhone 12 o 13? No, por ahora no hay ningún jailbreak en iOS 15 y eso nos tiene, pero en esta agonía, ¿cierto? Pero no hay drama, uno tiene que saber vivir sin el jailbreak durante este tiempo hasta que sea liberado. Profe, si se actualiza el jailbreak por checkrain. Ah, ya te respondí eso. Saludos, profe, desde aquí, desde Miami. Wow, Manuel García. Saludos para ti también desde Arica, de Legend. Excelente, profe. Saludos desde Colombia. De nada, gracias por estar acá, de Legend. Alejandro Viernes, saludos. Perdería los jailbreak que sean por tener el jailbreak. Antonio Rivas dice, estoy esperando con mi iPhone 13 en 15.3.1 y el iPhone 12 en 15.1.1. Genial. Trip Red desde Brasil. Alejandro Briones, también saludos para ti. Jailbreak iOS 15, iPhone 6S Plus. Todavía no. Pero la idea es que no actualicen sus dispositivos, por favor, y aguarden en la versión de iOS en la que están. Mira, se me pasaron las preguntas, pensé que no había a haber tantas y me dice por casualidad, ¿tiene un tutorial para borrarlo todo? Sí, creo que está en la tutorial. Ah, no lo he puesto en la descripción, Rafael Melo. Vayan a hacerlo. Mira, Rafael, me estoy sentando ahora en el computador mientras te actualizo la descripción del video para que puedan tener acceso a ese tutorial que es muy sencillo de hacer. Recuerda, Rafael, antes de realizarlo, que tienes que hacer una copia de seguridad en tu teléfono, ¿ya? Tienes que respaldar tu información porque va a ocurrir un formateo. Entonces, con ese formateo, pero creo que sí lo puse en la descripción. Sí, pues sí, yo hace un rato actualicé la descripción del video. Creo que debiese estar. A ver. A ver, ¿dónde estás? Ahí está el directo. Déjame ver, ahí está. Dice, formatea tu dispositivo sin subir de versión de iOS. 3 YouTube para todos los dispositivos. Es la segunda opción. Sí, mira, lo voy a dejar en como el primero porque hay versiones con jailbreak, sin jailbreak. Eh, mira, voy a separarlo, voy a colocar acá sin jailbreak. Sin jailbreak para saber cuál tutorial es con jailbreak, ¿no? Eliminar el jailbreak. No, esto no sé si este tutorial tendría que estar acá. Ese Eraser es con jailbreak. Este es con jailbreak. Este también es con jailbreak, el Succession, que es mi favorito ese. Y este es con jailbreak. Mira, ahí sí lo va a quedar. Eh, y ahí estoy actualizándola. Eh, listo. Ahí quedó un poco más explícito. Ahí está. Oh, me falta añadir algo acá. Ahí estamos. Listo, ya actualicé la descripción del video. Veamos. Me dice Manuel García, estoy en 15.1.1, un iPhone 13 Pro Max. Estáis súper bien, aguarda ahí nomás, sé paciente. Yo tengo también tu teléfono que está en 15.2, imagínate, me encantaría que estuviese en 15.1.1. Prefiero algún tweet para bloquear las actualizaciones sin reiniciar el dispositivo y no voy a perder el jailbreak. Pero estás con jailbreak y no quieres reiniciar el dispositivo, pero... un tweak, OTA, ¿cómo se llama? OTA Blocker, OTA Disabler, OTA Disabler, así se llama el tweak, pero no sé si te hace respring o reinicio. Pero bueno, por último, sí, el jailbreak otra vez. OTA Disabler, sí. OTA Disabler. Así, ¿ya? OTA Disabler te lo hace. Dale, Rafael Melo. Si tienen un iPhone 10 o inferior, aguarden que el jailbreak para esos iPhone es más probable. Sí, claro, por Checkmate. Profe, ¿me servirá el APK que quita el iCloud, la que subiste ayer? El tutorial que subí ayer para desbloquear los teléfonos, eso es solamente cuando el teléfono es tuyo, 100% legal.
¿de acuerdo? Porque tienes que poner contraseñas que solamente tú como dueño original del dispositivo y legítimo las conoces. Entonces, en mi canal no van a encontrar tutoriales de bypass de iCloud, no son. De hecho, se lo tuve que aclarar a un usuario que comentó que con este video los ladrones están felices. Yo no hago videos para ladrones. No, no. En mi canal no hay ningún tutorial de bypass de iCloud. Y los que son suscriptores de tiempo eh, saben que nunca he hecho y no voy a hacer. Rafael Melo, 3U Tools, sin jailbreak y su session es con jailbreak. Así es, Edwin Liberato. ¿Ya? Ya pues, estamos en el minuto 30. Vámonos con este tema de los gigabytes, del jailbreak de iOS 15. Bueno, decirles que esto fue parte también de la conversación del podcast que se grabó anoche. El podcast ya está acá en YouTube. Me falta simplemente darle a publicar, pero obviamente no es la hora todavía. Anoche lo grabamos, aproveché de editarlo de inmediato. Hoy día lo exporté, lo subí, etcétera, y fue parte de la conversación, ¿de acuerdo? Entonces hoy día estamos hablando de este sacrificio, de tener 5 gigas, o sea, sacrificar 5 gigas por tener el jailbreak en iOS 15. ¿Qué es lo que fue lo que ocurrió? Bueno, primero que todo hay que contextualizar un poco, estamos en la espera todavía del jailbreak de iOS 15 y los únicos que han hecho referencia, ¿cierto?, a este jailbreak, como que han estado trabajando y han mostrado progreso, es el equipo, no el de Ancover, que algunos están pidiendo o les gustaría, sino que es el de Taurin. Y uno de sus integrantes, Teamstar, que es el que está encargado de trabajar con los exploits, él estuvo haciendo una encuesta en su cuenta de Twitter y en esta encuesta él preguntaba si es que estaban dispuestos a perder 5 gigas, 5 gigas, con tal de tener el jailbreak por un tema de poseer los permisos para, ¿cómo se llama? De lectura y escritura. Entonces, de ahí vamos partiendo. A ver, déjame ir haciendo el mapa mental. Entonces, estamos con el jailbreak, hablando precisamente, ya que andan dando vuelta las betas de, de iOS 16. Estamos hablando del jailbreak desde iOS 15.0 hasta 15.1.1. ¿De acuerdo? Son esas las versiones y tú dirás, pero yo no me encuentro ahí. Sí, pero lo que se haga hasta 15.1.1 es trampolín luego, ¿cierto? Es camino recorrido ya para todo lo que se venga en 15.2, punto 3, punto 4, punto 5. ¿Ya? Así que déjame, ahí está, oculté los comentarios para que no me manden mensajes mientras estamos acá haciendo la explicación. Y de las herramientas de Jailbreak es la de Taurin. ¿De acuerdo? Es Taurin la única que hemos tenido registro. De hecho, la han llamado ellos por ahora Taurin 15, que es como un nombre provisorio, ¿cierto? No va a ser para siempre con este nombre. Y dentro de los desarrolladores, las personas que son integrantes de este equipo, estamos haciendo alusión a Teamstar, ¿cierto? Entonces, ahí está. Y Teamstar es el que publica la encuesta y es el que dice de que para poder tener el jailbreak, ¿cierto? Del tipo rootless para tener los permisos de lectura y escritura, read and write, es necesario estar haciendo un sacrificio de 5 gigas. Ahora, ¿significa que Taurin 15, la IPA, el instalador, que pesa 5 gigas? No. Que cuando se instala ocupa 5 gigas, no. Da la impresión de que están dentro de todo lo que se necesita para ser implementado este jailbreak, es que este espacio sería necesario para que el jailbreak en sí funcione y que los tweaks también lo hagan. Entonces, no es algo antojadizo o que ellos digan cómo le vamos a arruinar la vida a la comunidad del jailbreak, sino que es parte de lo que se necesita. Pero se hace alusión a esta cifra, ¿cierto? A esta cantidad de gigas de almacenamiento. Déjenme ver, creo que ahí no se alcanza a ver. Desde acá lo voy a empezar a escribir. Ahí está.
Entonces, estamos hablando de 5 gigabytes. Y yo, déjenme venir acá a mi computador, quiero ver el resultado de una encuesta que estuve haciendo acá en mi canal. Si ustedes no la han respondido, vayan a verla. Cada encuesta que se hace en este canal tiene un propósito, el cual va a ser, viene de algún video o se va a utilizar en algún video. Y déjame ver, porque yo les pregunté, ahí está. Eso necesito saber, ¿viste? Tenemos a 3.000 personas, no, 2.200 que ya han respondido. Se les preguntó cuántos tenían 16 gigas. A ver, hagamos una tabla mejor. Una tabla de gigas y acá con porcentajes. Se les preguntó por 16, 32, 64, 128 y 256 o más. Y los resultados son los siguientes. 5%, acá hay un 8%, acá hay un 34%, mira, la mayoría está ahí, 27 y 26. Ya, podríamos poner un poquito de línea acá para que sea más fácil la forma de leerlo. Ahí está. Entonces, estos son los resultados preliminares que tenemos hasta ahora. Yo les hice esta encuesta para ver si se pueden como estar sacrificando esa cantidad de gigas. Yo tengo acá un teléfono de 16, de 32 no tengo. Tengo este de 16, estoy encendiendo, es un iPhone SE de primera generación. Y quiero, ahí se ve el SE, ¿se alcanza a ver el SE abajito del nombre de iPhone? Ahí está. Este creo que está formateado, o no sé, creo que está con jailbreak. No, este está en 15.1. Entonces, bueno, de hecho les decía recién que mi iPhone 7 es el único que está con iOS 14. Yo también pensé que el jailbreak iba a salir ahora, por eso actualicé mis dispositivos, también lo subí a 15.1. Está limpio, miren, está limpio. Se tiene la aplicación del banco y listo, no, no hay nada más. Si entro a ver las fotos, fotos, a ver, un video eso. Un video de 1 minuto, eliminar video. No, está limpio. Pero quiero ver cuánto espacio le queda a esto. Mira, está en 15.1. Este es el problema con los 16 gigas. Este está en 15.1, ¿lo ven? Ahí está. 15.1 es de 16 gigas y estando el teléfono limpio, dice que le quedan 4. Entonces, ya con 16 gigas es difícil poder tener, voy a apagarlo ahora, con 16 gigas es difícil llegar a esta meta o a esta consulta, mejor dicho, que hizo Teamstar sobre estos 5 gigas. Entonces, si son de este 5%, no sé si es que acá está complicado. Hagámosle una cruz, así como que ya con 32, pero con 32 ya van a haber fotos, videos, más aplicaciones. Yo podría colocar acá un ticket y una cruz. Y yo creo que acá es donde hay más posibilidades. ¿De acuerdo? Entonces, tener acá, sobre todo, bueno, desde 128 hacia arriba, dice, no, pero de los 128 yo tengo 120 ocupados. Entonces, es ahí donde vamos a tener que empezar a ver qué hacer. Porque si mi recomendación, ¿cuál es? Si bien la herramienta del Taurín 15 no está liberada todavía, es de que primero vayas, al menos por ahora, ir evaluando en qué nube puedes hacer el respaldo de tu información. ¿De acuerdo? Es el siguiente dato respecto a las nubes. ¿Y acá se ve? Sí, acá sí se ve. Las nubes, no sé qué nubes utilizarán ustedes, pero hay muchas en realidad. El teléfono viene con una lista para trabajar, ¿cierto? Que es la de iCloud. Está la del Google Drive también. G Drive le vamos a colocar así. O la nube de Google nada más. Y así como nubes de Google, nubes de iCloud, bueno, después te van a aparecer otras nubes, ¿cierto? La de, sí, la de Microsoft, ¿cómo se llama? La del Outlook, la de la nube, eh, se me fue ahora el nombre, pero la de Microsoft, ¿ya? A lo mejor ya me va a volver, cuando vea sus comentarios, seguramente alguien la va a estar escribiendo. Está la nube de Microsoft, bueno, o vamos con empresas, Amazon también tiene su propia nube, y así pueden haber de terceros.
¿cierto? Y cuando hablamos de terceros, no sé, pues podemos hablar alguna nube como Mega u otros similares, ¿cierto? Hay varias opciones. La idea es que vayas considerando una nube donde poder subir tu información, ¿de acuerdo? Para ir eliminando fotos y videos que son los que a veces ocupan más espacio. También ocupan espacio aplicaciones que a lo mejor no has ocupado hace mucho tiempo, juegos de 1 giga, de 500 megas, todo te va a servir, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que hay que estar atentos. Repito, el jailbreak no está liberado, no está confirmado esto de los 5 gigas de que se van a perder de manera definitiva. A lo mejor encuentran una solución en estos días, pero al menos lo que Teamstar compartió estos días en su misma cuenta de Twitter era aquello, así que estábamos dispuestos a este sacrificio. Así que hay que empezar a subir ahí las cosas a la nube. Y lo que recién mencionaba Memo hace un rato, no solamente es importante tener el almacenamiento, sino la versión de iOS, ¿cierto? O sea, tener una iOS que sea compatible, sabemos que Taurin al menos sería compatible en esas 5 versiones, ¿no? 15.0, 15.01, 15.02, 15.1 y 15.1.1. Y luego eso, obviamente, teniendo el jailbreak ahí, ya va a ser, en teoría, más simple para 15.2, 15.3, 15.4 y para lo que venga luego. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. Lo que me gustó de la encuesta de Teamstar, que esto no lo mencioné en el podcast de ayer, se me pasó, y le estuvo comentando, ¿cierto? Un desarrollador muy importante que se llama OPA334. Y OPA334 le dejó una pregunta a Teamstar ahí en la encuesta y me llamó la atención porque la pregunta generó varios likes. Entonces, y el tema era consultar, y decía consultar a los Twig developers, Twix devs. ¿Quiénes son los Twix devs? Son los creadores de Twix. Lo que le estaba diciendo OPA 334 a Teamstar, le decía, eh, mejor pregúntale a los creadores de Twix si es que ellos están dispuestos a tener que estar actualizando sus Twix para un jailbreak que va a ser del tipo rootless, y que iOS 15 cambió varias cosas y que va a haber que en algunos casos reescribir los tweaks desde cero. Pregúntale a ellos, pues no les preguntes a los usuarios finales, ¿no? Que somos nosotros. Porque la pregunta es, ¿de qué sirve tener un jailbreak? Y ahí va este tema, ¿no? ¿De qué sirve tener el jailbreak si no hay tweaks? ¿Cierto? Entonces, ¿de qué sirve de que, uy, fue liberado Uncover, fue liberado Taurin? ¿Y qué instaló? ¿Qué tweak puedo ocupar ahora? Entonces, por eso OPA 334 le decía, así que concéntrate un poco más también. O sea, no se lo decía en mala onda. OPA 334 no es alguien tóxico dentro de la comunidad. Es alguien que se nota que hace bien su trabajo, al igual que Teamstar. No estoy desmereciendo la labor de ninguno de los dos, ni decir que uno tiene más razón que otro. O sea, uno está creando una herramienta del jailbreak y el otro le dice, pregúntale a los que crean tweaks. O sea, está bien. O sea, los dos estamos ahí muy bien. Así que no hay drama respecto a aquello. Así que eso es lo que habría que estar teniendo presente. El jailbreak de 15.0 hasta 15.1.1 en estas 5 versiones, hablando específicamente no de Uncover, sino que de Taurin 15, el encargado del exploit, que es Teamstar, hizo alusión sobre este jailbreak tipo rootless con el permiso de lectura y escritura, y que para conseguirlo consultó a la gente si es que ellos estaban dispuestos a estar sacrificando 5 gigas de su almacenamiento para que el jailbreak pueda ser realizado. Y estos son los resultados de una encuesta que yo hice acá en mi canal. Todavía puedes participar en esta encuesta y otras más. Uno va acá al canal y hay una pestaña arriba que dice inicio, al lado dice creo que video, listas, y luego dice comunidad. Y dentro de comunidad tienes, bueno, las fotos, las miniaturas de los videos que están publicados, y hay varias encuestas que tú puedes estar así como navegando un rato, unos 30 segundos, algo así, y votas, y se acabó. Y bueno, con 16 gigas, recién yo le mostré un dispositivo que está limpio en 15.1, que es compatible con este Taurin 15 que se está haciendo, pero me quedaban 4 gigas libres. Ahí hay un problema. Entonces, ¿qué pasa con los que tienen 32 gigas libres, que era un 8%, ¿cierto?, de los encuestados? Ellos como que están adentro, sí, no, va a depender, ¿cierto?, de lo que tengan en cuanto a fotos y aplicaciones, videos, etcétera. Los de 64 gigas ya están un poco más holgados. Algunos dirán, pero yo tengo 64 gigas y no tengo espacio. Bueno, lo mismo van a tener que estar viendo las versiones inferiores o algunos casos de los superiores de estar considerando alguna nube
para estar subiendo la información y ahí uno tiene que ver si estoy dispuesto a pagar o no, si quiero una gratuita o no. Yo en lo personal trabajo con la de Google por dos motivos. La primera es la que ocupamos en mi trabajo y estoy súper acostumbrado en la suite de Google, me gusta mucho, mucho, mucho. Y tengo 2 terabytes acá, porque tengo mi trabajo, tengo fotos, videos de la familia, cosas históricas de muchos años guardado en la nube de Google. Me gusta porque la puedo ocupar con la total tranquilidad en Linux, en Windows, en Android, en iOS, en iPadOS, donde sea, hay Google. Me gusta. Y quiero añadir, sí, a todo lo que fue el compartir esta situación de los 5 gigas, lo que uno de los creadores de Twix y personas que participa en la escena del jailbreak, incluso con Future Restore, que es OPA334, este desarrollador, que le dijo que a Teamstar que consultara a los creadores de Twix, qué les parecía a ellos estar creando Twix para un jailbreak del tipo rootless, porque que sacamos con preguntarle a los usuarios finales, porque ellos al final van a hacer el jailbreak, pero si no hay Twix para instalar, los ojos tienen que estar puestos ahí en los creadores de Twix. Así que eso es lo que les quería compartir. Esa es la situación, si es que vale o no la pena perder los 5 gigas. Hace un rato había algunos que decían, estoy dispuesto a perder los 5, ¿cuánto decían algunos? Los 10, 20, 50 gigas con tal de tenerlos. O sea, algunos están a ese nivel de entrega, no sé si llamarlo de desesperación, pero es lo que están dispuestos a tener que estar entregando con tal de tener el jailbreak ahí pronto en sus equipos. Así que esa es la situación por lo que les quería compartir. Déjame ver el tiempo. Uy, mira la hora que es. Wow. Ya pues, uy, son casi los 50 minutos, se va volando el tiempo. Hay 70 personas conectadas. Si te gustó lo que acabas de ver, presiona ahí el botón de me gusta y puedes tomarte ahora una captura de pantalla. Vamos a buscar el teléfono. Lo apagué, ¿cierto? Lo apagué el que tenía los 16 gigas. Vamos a encenderlo otra vez para que tenga ahí, para que lo ocupemos la captura de pantalla. Así que deja tu like ahí si te gusta. Si estás viendo la repetición, también toca ahí en el botón de me gusta. Y está encendiendo la maquinita. Así que vamos a tomar una captura de pantalla, así como que... Uh, espérate, que se vea los 4 gigas, ¿no? Me encanta este es mi diseño favorito. Yo creo que cada uno tiene el suyo, ¿no? Pero a mí como un iPhone 5S, es mi favorito. Me encanta, me encanta. Mucho, 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 mucho. ¿Ya? Ya se quedó pegado. Mira, ahí volvió. Eh, listo. Se alcanza a ver así como para la captura o no. Así como que. Ahí. Captura de pantalla. Me imagino que piensa la gente que entra al video ahora y dice, ¿qué está haciendo este loco? Bueno, son 121 semanas consecutivas y hacemos esto de tomar la captura de pantalla. Así que compártela luego por Twitter, por favor. Me etiquetas, coloca el enlace del video para que más gente se entere de lo que ocurre, ¿cierto? En estas clases. Voy a activar ahora el chat para que me puedan decir. OneDrive, ahí me acordé el nombre de la nube de Microsoft, OneDrive. David Santana dice que vale la pena, en su caso, tener que estar perdiendo el jailbreak. Eh, Está Emanuel Domínguez también ahí en el chat. Iberton dice que tiene un iPhone 13 en 15.1 de 256 y dice que vale la pena. Estoy esperando. En 15.1 dice Alejandro Briones. Ahí está OneDrive. Gracias Alejandro Navarro, acabo de ver el nombre. Adrián Silva también llegando ahí al chat. Dice Tarsal, Alternative Title. We're in a classroom for studying about Taurin. Claro, podría ser. Humberto Armijo también saludos para ti. Me dice JGB, como Gigabyte. iPhone 13 en 15.11. ¿Qué hago? ¿Subo 15.5? Me quedo en la pregunta. Bueno, si llega a subir sin Yori, quédate obviamente en 15.11, pues. Emanuel Domínguez, profe, un saludo desde El Salvador. Estoy pendiente de tus videos. Gracias por... Yo estoy pendiente de tu comentario, ¿ves? Muchas gracias. Diego González, también saludos para ti hasta Ecuador. Ya pues, nos vamos despidiendo entonces. David Santana, también saludos para ti también, Iberton. Tienes tu iPhone el 8 Plus, ¿cierto? En 64 gigas, en 14.4.
El Pepe dice, tengo un iPhone 5C de 16 gigas en iOS 16 esperando el 10. ¿Cómo el 5C? Yo tengo acá un 5C. Tengo este. A ver, encendámoslo. Pero este teléfono no llega a iOS 16 ni a iOS 15. Este se quedó en iOS 10 si no me equivoco. El otro día tenía un poco de batería. Les dejo like a todos tus videos. Soy fiel del canal. Gracias, Diego González. Aprecio mucho en verdad que, que tenga esa deferencia para conmigo. César Romero, ¿cómo estáis? Bien, gracias a Dios, todo bien. Acá está encendiendo esta joyita color verde, un iPhone 5C. Saludos, profe, siempre desde Guatemala. Ah, profe, es bromeando así, me lo imaginé. Ya, ya pues carga. Me gusta tener estos teléfonos. Hace un tiempo atrás, en pandemia, me puse a coleccionar. Tengo desde, gracias a Dios, desde el iPhone 10 para abajo. O desde el iPhone 1. Mira esto. Ahí está. Vamos, vamos. Ahí está sin iCloud, ¿ven? No le he puesto mi cuenta de iCloud. Podría colocarlo, amarrarlo. Información general. ¿De cuánto giga esto? Como de 3. No aparecen los gigas. Ah, sí, capacidad 28 gigas. Mira, habían otros que eran como de 4 gigas, creo, de 8, sí, súper poco. Disponible 27, 10.3.3. Ahí está la versión de software, ¿dónde se ve? Ahí está. Es 10.3.3. Qué lindo. Y funciona bastante bien. El centro de control, mira el centro de control, parece un tweak, ¿o no? Dice, wow, ¿cómo debe ser esto? Vamos a apagar el Bluetooth, el Wi-Fi. Y si lo apagamos, tocamos arriba, iOS 10, y se fue. Ahí está, pum, se fue a apagar. Ya, vete a dormir. Ahí lo dejo en el teléfono. Carlos Z, gracias, profe. Fue una muy buena tarde escuchándole desde Ecuador. Gracias a ti también. Si aquí septiembre no llega, subo. Dale, Edgar, viste, ese es tu límite, lo que preguntaba hace un rato. No te recomiendo hacerlo igual, pero hay 16, está del iPhone 8 para adelante, correcto. Ya pues, nos vamos despidiendo entonces, mi gente. Que estén todos muy bien. Cuídense mucho. Abríguense si están en Sudamérica y soporten el calor si es que están en iOS, en Norteamérica. Se le puede hacer el hierve con Helix. Sí, así es. Ujú. Ya pues, cuando nos enseña tu colección de iPhone que tengáis, veces que lo estaba mostrando, podría ser, a este le quiero cambiar o sea, el vidrio. Este me lo regalaron, este está bloqueado con iCloud. Pero el teléfono está desbloqueado, sí, o sea, se puede entrar a la pantalla de inicio, pero está todo roto el vidrio trasero. Lo bueno es que la cámara está intacta, pero todo el vidrio está roto, entonces quisiera cambiarle este vidrio. Así que, una verdadera reliquia, así es. Yo daría hasta 30 gigas por el jailbreak, wow. Profe, ya tomé la foto, estuve bueno el directo. Gracias, Cristian, por estar acá. Ya pues, nos vamos despidiendo, mi gente. Gracias a todos por estar en este video. El podcast se publica mañana. Hay un video también de noticias para esta semana. Ya está listo lo que tengo que compartir. Dice Tenny, profe, me quedo en 15.02 o actualizo. Quédate, quédate, no actualices. Quédate. ¿De acuerdo? No, nadie vaya a actualizar. Todos en este momento tienen que quedarse en la versión de iOS en la que están. Excepto los que están en 15.6, en las betas tienen que bajar a 15.5 y los que están en iOS 16 también tienen que bajar a 15.5. ¿Ya? De ahí el resto, toda la gente tiene que quedarse en la versión de iOS en la que se encuentra en este segundo. Ya pues, sería todo por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con el podcast, el lunes con noticiero o el martes con noticiero, no sé todavía, pero nos vamos a estar viendo muy, pero muy pronto. ¿Ya? David Santana, saludos para ti, gracias Sebastián Leiva. ¿Qué me dice José María Velázquez? Hola, profe, aguantando en 14.6 con Yelbren, un XS, no me muevo por nada del mundo, no me pierdo nada en iOS 15, correcto, no te pierdes nada, lo mismo no te pierdes de nada en iOS 16. O sea, ¿por qué irse a la beta? O sea, con el jailbreak uno está, pero en el futuro. Así que nos despedimos. Gracias a todos por su apoyo. Cuídense mucho. Un abrazo grande. Los quiero. Bye bye. Chao, chao.